características de estos microorganismos. Sabemos que estos microorganismos tienen la capacidad de realizar una serie de reacciones que forman parte de su metabolismo, ¿cierto? Los cuales, mediante el cual van a poder obtener energía, nutrientes o algunas moléculas estructurales para parte de la formación de la misma bacteria, como también que pueden intervenir en ciertas rutas metabólicas, ¿cierto? Entonces, somos conscientes ya que estas bacterias tienen toda esta capacidad, inclusive algunas que están relacionadas con procesos infecciosos que pueden causar alguna enfermedad en el hombre, se ven favorecidas porque tienen ciertas estructuras que vienen a ser como factores de virulencia de estos microorganismos, ¿no? Que le van a sumar a su patogenicidad. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora nos toca ponernos de la otra parte. ¿Cómo es que podríamos controlar que se diseminen estos microorganismos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir un ambiente exento de microorganismos? Una tarea importante en su futuro quehacer profesional en la atención de pacientes en un ambiente como es un consultorio. Ustedes tienen que estar seguros que los procedimientos que realicen no vayan a ser fuentes de contaminación o infecciones cruzadas, ¿cierto? Nadie los va a estar supervisando, ¿no? Ya es su formación, su ética profesional, así como con la gente, ¿no?, que ustedes trabajen, ¿no? De repente un personal que ustedes tengan que capacitar, transmitirle eso, ¿no? Que el ambiente odontológico, el lugar donde ustedes van a trabajar, o si van a formar parte de un equipo de salud en un establecimiento, sea caracterizado porque ustedes cumplen con todas esas medidas rigurosas de bioseguridad, ¿no? Porque un paciente podría reclamarles a ustedes, ¿no?, que se infectó durante la atención, ¿no? Hemos escuchado noticias que fue a la atención, se le hizo una extracción, ¿no?, y como no se siguió todo un protocolo debido de esterilización y de desinfección, el paciente refiere que cogió la bacteria durante su atención médica. Igual les pasa a algunos, o algunas noticias que vemos en las cuales, por ejemplo, en este tema de estética, ¿no?, que acuden a ciertos lugares donde a veces no hay muchas garantías y en esa intervención, pues, cogen alguna bacteria y esa rápidamente se disemina por la piel, ¿no? Y pueden llevar a una septicemia al paciente. Inclusive, dentro de los hospitales, las áreas que son de cuidados intensivos, y vamos a tener siempre algunos dolores de cabeza para estas áreas, que son las bacterias muy resistentes, ¿no? Estas bacterias intrahospitalarias son muy diferentes a las bacterias que podríamos infectarnos fuera de un hospital, porque estas bacterias se caracterizan por ser muy resistente al manejo normal de los antibióticos, llevando en algunos casos a complicar un cuadro y la persona puede fallecer no por lo que fue, sino porque cogió una bacteria intrahospitalaria. Entonces, este tema de hoy día está referido para que, más que todo, para sensibilizar a ustedes en su procedimiento, en su quehacer, y con un conocimiento sobre qué procedimientos realizar para evitar este riesgo, ¿no?, y mantener un ambiente totalmente aséptico sin presencia de microorganismos, ¿sí? Más o menos ese es el tema que vamos a ver hoy día. Hoy día veremos todo lo que es agentes físicos y químicos para controlar el desarrollo de estos microorganismos, y la próxima semana está referido ya propiamente al tema de los antibióticos. ¿Bien? Como podemos ver en esta imagen, ¿no?, estamos viendo que hay un procedimiento muy básico que es el lavado de manos.
¿no es cierto? A pesar que parezca una medida bastante sencilla, es una medida que evita la transmisión, ¿no?, de microorganismos y por lo tanto se asume como una medida de suma importancia. Luego que tenemos también es que el personal está usando barreras, ¿no?, barreras las cuales tiene que utilizar para evitar justamente bloquear esa transmisión. En unidades de cuidados intensivos, igual. Todo el ambiente, como les mencionaba, tiene que ser un ambiente exento de microorganismos, para lo cual una de las consideraciones importantes es el uso de barreras, como podemos ver, indumentaria de cirugía, ¿no?, la presencia de mascarillas, protectores visuales, mascarillas, toda la vestimenta es totalmente descartable. Con estos procedimientos antimicrobianos nosotros podemos conseguir dos cosas: la esterilización como la desinfección. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre esterilización y desinfección? ¿Cuándo hablamos de esterilización? ¿Cuándo hablamos de desinfección? ¿Será lo mismo? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Sí? Bueno, el examen es ya algo de más amplio respecto y ya elimina funcionalidad cualquier patógeno o cualquier existe. Esto puede ser más avanzado. ¿Y dónde marca la diferencia? Entonces, con uno me dices que es un proceso como que va a eliminar a cierto tipo o una mayor cantidad. Algo más que me podrían complementar ahí con la idea de su compañero. ¿Cuándo esterilizamos? ¿Cuándo desinfectamos? Cuando nosotros hablamos de esterilización, vamos a ver más adelante, es cuando uno elimina toda forma de vida, ¿no?, incluyendo bacterias muy resistentes, que son las bacterias esporuladas. ¿Recuerdan? Las bacterias esporuladas pueden sobrevivir en ambientes adversos, como hemos mencionado, sobre la tierra, sobre un material oxidado, en condiciones extremas. Y cuando hablamos nosotros de desinfección, vamos a disminuir lo que es carga microbiana, ¿no? Logramos bajar esa carga microbiana, pero no logramos eliminar toda forma de vida. ¿Cuáles quedan? Tenemos ahí como referente a las bacterias esporuladas, ¿no? Las bacterias esporuladas en un proceso de desinfección no son eliminadas. ¿Bien? Nosotros podemos desinfectar con ciertos procedimientos o agentes, como vamos a ver hoy día, como son los agentes físicos, agentes químicos y agentes mecánicos. Con estos tipos de agentes yo puedo conseguir, en algunos casos, la esterilización y en otros casos la desinfección. Por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Uno de los agentes físicos bastante empleados es la temperatura, ¿cierto? Y cuando hablamos de temperatura, podemos estar frente al uso del calor seco, el calor húmedo y el frío. ¿Bien? Y otro agente físico también empleado es la radiación. Y entre ellas tenemos radiaciones ionizantes, como es la radiación gamma, y radiaciones no ionizantes, como es la radiación ultravioleta. ¿Bien? Entonces vemos que hay dos agentes físicos bastante importantes, que es el manejo de la temperatura con ciertos equipos y también la radiación. Cuando hablamos de calor seco, estamos hablando de este aire caliente, ¿no?, a una temperatura elevada, como podría ser cuando utilizamos un horno esterilizador. El flameado, al nosotros someter, por ejemplo, en la práctica la asa de siembra directamente al mechero, entonces estamos sometiendo a un calor seco, flameando nuestro instrumental. Incineración, vamos a ver más adelante que hay en algunas situaciones que el material está totalmente contaminado, que no deseamos conservarlo, sino descartarlo, ¿no? Pero no podemos desecharlo porque está sumamente contaminado.
y requiere ser incinerado. Cuando hablamos de calor húmedo, hablamos de ese vapor de agua caliente. Y tenemos acá a la ebullición, ¿no? Y al vapor de agua propiamente. Estableceremos algunas diferencias. Luego, el frío con la refrigeración. Cuando nosotros queremos conservar algo en la casa por un espacio de tiempo, lo sometemos a estas temperaturas frías que nos brinda la refrigeradora. La temperatura más o menos es 4 grados centígrados dentro de la refrigeradora, y lo que para nosotros es mantener, cuando se refrigera, lo que se hace es favorecer un efecto bacteriostático. Quiere decir que detiene el metabolismo de la bacteria, no la va a eliminar, solamente la inhibe su metabolismo, de tal manera que esta no continúa dividiéndose y evita que ésta incremente en población. Y veremos también las radiaciones como dos procedimientos mediante los cuales la emisión de estas ondas podrían disminuir esta carga microbiana o en algunos casos eliminarla. Y dentro de los agentes mecánicos tenemos a la filtración, como la filtración clásica y la filtración aérea. Cuando ustedes filtran algo, ¿cuál es la finalidad? Que algo quede retenido y algo pase, ¿no es cierto? Yo voy a filtrar. Para este caso de la filtración clásica, nosotros, por ejemplo, si queremos esterilizar cierta solución, entonces vamos a utilizar unos filtros en los cuales en estos filtros queden atrapadas las bacterias. Y cuando hablamos filtración aérea, igual, ¿no? Ciertos filtros que tienen varias capas y el aire que ingrese, supongamos a este recinto, tendría que atravesar y todas las partículas de polvo, tierra, quedarían atrapadas, inclusive bacterias. Entonces, hay ambientes donde es bastante riguroso el aire que ingresa, ¿no? En un ambiente determinado. Entonces, vamos a definir la esterilización como un procedimiento que permite la eliminación de toda forma de vida vegetativa, ¿no? Se elimina, incluyendo las más resistentes, como son las esporas bacterianas. ¿Qué bacteria hemos visto en práctica que tiene espora? Clostridium tetani, también Bacillus subtilis, también tiene espora central. Entonces son bacterias que pueden sobrevivir en la tierra, en el barro, como les mencionaba, y correríamos un riesgo si es que no se utiliza un procedimiento adecuado. Luego tenemos a las micobacterias. ¿Por qué las micobacterias se consideran como un parámetro de esterilización? ¿Qué habíamos dicho del micobacterium? ¿Por qué el Mycobacterium, específicamente en nuestro contexto, el Mycobacterium tuberculoso, es considerado como un parámetro? Así como son el referente de esporas. Habíamos hecho mención de la pared del Mycobacterium, ¿recuerdan? El Mycobacterium tiene una pared totalmente diferente, ¿no? a estas otras bacterias, y además el Mycobacterium tiene mucha resistencia, ¿no? Entonces es una bacteria que también se considera como parámetro de referencia. Los virus, también saben que hay algunos virus que tienen envoltura y otros que no presentan cubierta o envoltura, y los hongos. Entonces, con la esterilización vamos a eliminar todo, ¿correcto? Eliminamos bacterias esporuladas, Mycobacterium, virus, hongos, eliminamos toda forma de vida. Entonces, si ustedes van a atender en el consultorio, van a atender a un paciente, tienen que estar seguros, ¿no es cierto?, que el instrumental está debidamente esterilizado. En muchas atenciones, el paciente pide, ¿no?, que se le muestre que el instrumental que van a atender a usted sea recién abierto, inclusive el instrumental de diagnóstico, ¿no?
así como tienen esos empaques de esterilización, el paciente quiere ver de qué ese material no ha sido antes utilizado. Estamos viendo ahí procedimientos de esterilización, como veremos, el autoclave por un lado, y el otro, el uso del calor seco para esterilizar material de vidrio como también instrumental. ¿Por qué medios puedo conseguir la esterilización? Bajo ese concepto de que hay que eliminar toda forma de vida, tenemos el calor húmedo. El calor húmedo mediante el equipo del autoclave y también otro procedimiento que es la tindalización, el calor seco y las radiaciones ionizantes con la radiación gamma. Cuando ustedes, en el consultorio odontológico, consultorio dental o en otro servicio, por ejemplo de otorrino, de ginecología, donde se va a utilizar instrumental, se puede observar un horno esterilizador, ¿no es cierto? Ahí es el más ampliamente utilizado. Pero cuando tuvimos que atravesar la pandemia con el COVID, también en el consultorio odontológico se comenzó a utilizar las autoclaves pequeñitas de mesa, las cuales llamaban odontoclaves, ¿no? Cuando los procedimientos iban a ser sumamente invasivos y no se conocía mucho del virus todavía, y se iba a estar en contacto con fluidos, llámese sangre, si se hace una intervención invasiva, entonces se implementó también el uso de estas pequeñas autoclaves de mesa. Por medios químicos se podrá esterilizar, porque generalmente viene a nuestra cabeza de que solo se puede esterilizar por medios físicos. También por procedimientos utilizando ciertos agentes químicos se puede lograr la esterilización. Como veremos más adelante, utilizando gas de óxido de etileno, luego gas de plasma de peróxido de hidrógeno y líquidos como el glutaraldehído altebado al 2%. Ese es ampliamente utilizado en el ámbito odontológico, el glutaraldehído al 2%, sobre todo cuando salen de campañas, ¿no?, donde de repente no hay acceso a corriente eléctrica o a llevar un equipo, se utiliza este agente químico, ¿no?, para lograr un procedimiento de esterilización. Importante que recuerden eso, ¿ya? Porque generalmente cuando uno les pregunta se acuerdan del horno, del autoclave, pero olvidan el uso de este agente químico, este glutaraldehído, ¿no?, que es una solución química que logra la esterilización siguiendo ciertos parámetros, como veremos luego. Y por medios mecánicos, como habíamos dicho, la filtración. Si yo filtro algo que quiero que y que lo que va a pasar quede exento de microorganismos, entonces tengo que tener un filtro, ¿no es cierto?, cuya trama del filtro tenga poros de tamaños muy pequeñitos, ¿no?, teniendo en cuenta cuál es la unidad de medida de la bacteria. Micras, ¿no es cierto? Entonces, y los tamaños varían. Hemos visto que las bacterias pueden tener 0.5 micrans, 1 micra. Entonces, estos filtros que se utilizan en la filtración también van a requerir filtros cuyos poros sean tan pequeños que las bacterias pasen o queden atrapadas. Van a quedar retenidas, van a quedar atrapadas en el filtro y lo que va a pasar va a estar exento de microorganismos. ¿Bien? En el calor húmedo, entonces, este vapor de agua que está dentro de un recipiente cerrado a presión, lo que produce la elevación de la temperatura por un periodo de tiempo. En este equipo, es un equipo en el cual dentro de él hay una canastilla. Entonces, primero se va a colocar cierto nivel de agua dentro del equipo, luego en la canastilla irá todo lo que nosotros queremos esterilizar. Este equipo se cierra, ¿no?, por estas llaves que estamos viendo en la parte superior, ¿no?, estas llaves de acá, y también
vemos que hay un manómetro. Luego este equipo se enciende y el agua va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, ¿no es cierto? Ahora, este vapor de agua que se está generando va a ejercer una presión. Esa presión la vamos a ir chequeando en el manómetro, va a ir subiendo, 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 cuando la temperatura llegue a 121 grados centígrados, como lo exige el protocolo de uso, ¿no? Y luego vamos a tener que esperar un espacio de tiempo de 15 minutos. En esos 15 minutos, donde el vapor de agua está viajando en el interior de este material que queremos esterilizar, va a ir eliminando toda forma de vida. El calor húmedo produce la desnaturalización y coagulación de las proteínas y afecta la estructura secundaria y terciaria de estas proteínas. Nos estamos refiriendo, ¿no?, a estas proteínas que van a formar parte de estas bacterias, ¿no? Lo que queremos eliminar acá son microorganismos, bueno, principalmente bacterias, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel va a actuar este calor húmedo? Es alterando, desnaturalizando las proteínas. Entonces, en el uso de autoclave tenemos estas verticales y estas horizontales, unas más modernas que otras, ¿no? Manejamos 3 parámetros. Uno es la temperatura, el otro es la presión del vapor de agua que se genera y otro es el tiempo en el cual se debe mantener, ¿no?, la acción de este vapor de agua. En algunos equipos ya esto se programa, en otros tenemos que estar chequeando, ¿no es cierto?, que se cumplan estos 3 parámetros. Entonces tenemos 121 grados centígrados, 15 libras de presión, o que es igual a 1 atmósfera por espacio de 15 minutos. Entonces hay que cumplir con estos 3 parámetros para estar seguros de que se ha eliminado toda forma de vida. ¿Sí? Ahora, estas condiciones hay que cumplirlas para poder utilizar ese material. Es como si fuera una olla de presión en la casa, ¿no?, que se cierra y por esta presión de vapor se cocen los alimentos, ¿cierto? Transcurrido ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay que destapar la válvula para que salga ese vapor de agua caliente y luego, una vez que enfría, recién abrir. Nosotros, nuestros materiales, por ejemplo, los medios de cultivo que ustedes ven en sus mesas, esos previamente han tenido que ser estilizados por autoclave. Y toma su tiempo porque entre prepararlos, luego esterilizarlos, esperar que el equipo se enfríe para luego retirar el material, los medios de cultivo, plaquearlos, ¿no?, controlarlos por 24 horas. En el laboratorio tenemos que estar seguros que el material que se les está proporcionando está libre de microorganismos, porque si no el ensayo saldría equivocado, porque no serían las bacterias propias de la muestra a procesar, sino serían bacterias que se han adquirido durante la preparación. Entonces tenemos que cumplir rigurosamente con el procedimiento de esterilización. Entonces, recordar que se manejan 3 variables: tiempo, temperatura y presión, con el uso del autoclave. ¿Qué podemos esterilizar? En la facultad tenemos nuestro centro de esterilización, ¿cierto? El centro de esterilización cuenta con autoclaves, también con hornos. En esta autoclave, ¿qué podemos esterilizar? Material textil, llámese ropa, gasa, vendas, también material duro como instrumental, material de vidrio, como están viendo en esos empaques, y líquidos hidrosolubles, como es el caso de nosotros para el curso de microbiología. Cuando preparamos los caldos de cultivo, los medios de cultivo, los agares, entonces necesitamos esterilizarlos. ¿Y qué procedimiento no me altera las condiciones? Es el autoclave, porque si yo lo pongo en un horno a calor seco, se secaría, ¿cierto? Se va a quemar porque va a perder el agua. En cambio acá las características no se van a ver alteradas. Entonces nosotros utilizamos
para la esterilización, inclusive cuando se les presenta agua, suero fisiológico estéril, agua destilada estéril, todo es mediante autoclave. En la industria alimentaria se utiliza también un procedimiento de esterilización cuyo principio es el calor húmedo. Este procedimiento se conoce como tindalización en honor a Tyndall, que describe este procedimiento. Es un procedimiento de esterilización fraccionada. Acá este material a esterilizar se somete a 80 grados centígrados por espacio de media hora. En ese lapso de tiempo, a esa temperatura, ¿qué se consigue? Se consigue eliminar toda forma de vida, pero no aquellas bacterias que presentan espora, ¿no? ¿Con qué temperatura voy a lograr eliminar espora con calor húmedo? 121 grados centígrados. Entonces, lo que se hace es, ese material, miren, entonces hay una primera incubación a esa temperatura, ¿no? Y a 80 grados centígrados se somete el material. Pasa la media hora. Se supone que algunas de las bacterias han quedado eliminadas, pero ¿cuáles han resistido? Las fosforuladas. Entonces, nuevamente este material se lleva a 37 grados centígrados por 24 horas. ¿Con qué finalidad le estamos llevando a esa temperatura óptima? Para que aquellas que hubieran quedado con esporas germinen y desarrollen su forma esporulada, ¿cierto? Entonces, por ahí quedó. Nuevamente, estas se someten a esta temperatura de 80 grados centígrados por media hora. Las formas vegetativas serán eliminadas y por ahí haya quedado alguna forma esporulada, se repite nuevamente esto. Ese material o esas soluciones se llevan nuevamente a 37 grados centígrados para favorecer este paso a forma esporulada. Entonces, este ciclo se repite 3 veces hasta eliminar todas las esporas posibles en esto. ¿Y por qué se utiliza en la industria alimentaria? Porque no podemos poner de golpe una temperatura alta, porque alteraría las características del alimento. Entonces, en tindalización, este procedimiento es fraccionado y no se puede someter a temperaturas muy altas, porque alteraría el alimento que se está elaborando. Entonces, en calor húmedo estamos presentando como procedimiento de esterilización, ¿no?, el uso del autoclave y el procedimiento de esterilización. Ahora, ¿por calor seco logro esterilizar? Sí. ¿Qué es lo que más se maneja, ¿no? Es lo que más se utiliza. Y tenemos ahí el procedimiento del aire caliente que circula en el interior del equipo, alcanzando la temperatura deseada por un espacio de tiempo. Entonces, acá estamos hablando de 2 variables. Tiempo y temperatura, ¿cierto? Que se utiliza en el calor seco. El equipo es el horno, ¿no? El horno esterilizador que se conoce. Entonces, si cumplo con la temperatura que me mencionan, 180 grados centígrados, por espacio de 1 hora, logro eliminar toda forma de vida, logro esterilizar. Pero miren que hay que cumplir ese tiempo, es 1 hora, 1 hora a esa temperatura, 180 grados centígrados. Este horno o calor seco se puede esterilizar material de vidrio o instrumental. Yo les decía de que esta clase más es de sensibilización, porque nosotros podríamos decir, ya un ratito, ya pasó media hora, ya seguro que ya eliminó todo. No. Ustedes ya al asumir esta carrera, porque ustedes igual, yo sé que siendo estudiantes igual van a comenzar a atender pacientes y todo, tienen que estar seguros, ¿no?, que el material que van a esterilizar haya cumplido, ¿no?, los parámetros requeridos. Entonces, ahora, esa es 1 hora, más la hora que se va a enfriar. Entonces, todo trabajo para la atención tiene que estar programado, ¿no? Si ustedes van a atender en la tarde,
ese material ya debe haber estado esterilizado, ¿no? Ya desde el día anterior o en la mañana. Entonces tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Que el procedimiento utilizado les asegure que no haya presencia de microorganismos. Sí, como menciona, a 180 grados no es necesario, digamos para menos tiempo, más temperatura, a eso te referiría, ¿no es cierto? Bueno, los estándares que se han establecido como referencia 180 grados centígrados, porque también de repente el material se podría alterar, ¿no? Las características del instrumental o el material de vidrio. El flameado, que es lo que ustedes realizan, ¿no? De la importancia es utilizar la llama directa del mechero, ¿no? Nosotros tenemos mecheros en este caso de alcohol, pero tenemos también mecheros de gas, ¿no? Por lo tanto, objetos menores como puede ser en el ámbito de microbiología, el asa de siembra, las pinzas, ser sometidas a la llama del mechero, antes y después del procedimiento, ¿no? Porque esa asa de siembra o esa pinza que nosotros estemos utilizando va a estar en contacto con bacterias, ¿correcto? Y por lo tanto también puede utilizar este método del flameado para eliminar toda forma de vida. Habíamos mencionado la incineración, procedimiento para destruir un material altamente contaminado, ya sea alguna ropa o animales muertos que hayan sido sometidos a alguna experiencia, algún ensayo, ¿no? Estos tienen que ser eliminados porque ya no pueden ser conservados. Para tal fin se utiliza estos hornos incineradores o muflas que al final pues va a destruir totalmente, ¿no? El material que va a ser sometido. Son temperaturas altas para este proceso de incineración. Bien, entonces, hemos mencionado que para lograr la esterilización, ¿cierto? Podemos utilizar calor húmedo con el autoclave, el procedimiento de esterilización. Podemos calor seco, sí, utilizando el horno, respetando esos dos parámetros, y también el flameado a la llama directa para instrumentos menores. Si no se desea conservar porque es altamente contaminado, se puede recurrir a la incineración. Ahora, otro agente físico, ya no temperatura, sino hablamos de radiaciones, podemos lograr esta esterilización. Y hablamos de radiaciones ionizantes, ¿no? ¿Qué ventaja ofrece estas radiaciones ionizantes? Estas radiaciones producen iones y radicales que van a alterar la base de los ácidos nucleicos. ¿Ven? El nivel de acción acá es a nivel del genoma bacteriano. Entonces, estas radiaciones ionizantes, ¿no? Tienen gran penetrabilidad y se utiliza para esterilizar materiales termolábiles, como podrían ser las jeringas descartables, las sondas, los catéteres. Lo que nosotros compramos vienen en empaques individuales, ¿no es cierto? Lo que se usan en el ámbito clínico, sondas, vías, ¿correcto? Entonces, en la industria se utiliza como un procedimiento para esterilizar grandes lotes de estos materiales este tipo de radiación, porque tiene la ventaja que puede atravesar el empaque, ¿no? Atraviesa el empaque y se logra la esterilización del material. Entonces, vamos a ver acá. Y en este tipo de radiaciones tenemos a la radiación gamma, ¿no? Entonces, con la radiación gamma logro la esterilización. ¿Por qué? Porque estas radiaciones tienen mucha energía y un alto poder de penetración, siendo su fuente de emisión el cobalto 60. ¿Correcto? Se usan en la industria médica, odontológica y farmacéutica. Vemos que las ondas emitidas
pueden atravesar el papel, el plástico y parcialmente el plomo. Entonces, su poder de penetrabilidad es bastante alto. Entonces, fácilmente se puede utilizar para la esterilización de este material, ¿no?, descartable, que no podría ser sometido, por ejemplo, a una sonda o algo a temperaturas altas porque se alteraría, ¿no? En cambio, esta radiación gamma mantiene sus características y la ventaja es que ya podemos utilizar en empaques individuales de frente para usos en la industria médica o clínica. Como ven, diferentes presentaciones que estamos viendo en esta imagen en las cuales se utiliza la radiación gamma, ¿no? Podemos ver instrumentales empacados, llámese guantes, hojas de bisturí, sondas y las mismas jeringas. En este caso, en este tipo de industria se utiliza la radiación gamma. Recuerden que es la radiación gamma. Estos rayos penetran los materiales, por lo que el producto se puede empaquetar previamente. Entonces son cámaras donde se van a someter en la industria médica grandes lotes de estos materiales. Habíamos mencionado otro procedimiento, pero ya mecánico, que era la filtración, ¿no?, para lograr la esterilización. La filtración permite la remoción de todos los microorganismos presentes en un líquido o en un gas, los cuales van a ser retenidos sobre la superficie de un material. Miren acá, ese es un sistema de filtración, ¿no es cierto? Nosotros, esto acá se va a generar un vacío y vamos a pasar nuestra muestra a esterilizar a través de un filtro. En este filtro, conocido como un filtro de membrana, ¿no?, está colocado acá arriba, ¿no?, y ese filtro de membrana va a tener una trama, como les había mencionado, con poros sumamente pequeños. Entonces se genera un vacío, pasa, y lo ideal es que este material quede exento de microorganismos. ¿Cómo compruebo eso? Ese filtro que hemos colocado arriba, ¿no?, ese filtro luego se coloca sobre un agar, como están viendo ahí. Se lleva a incubar esa placa y luego se va a ver si hay o no presencia de colonias bacterianas. Y en este caso, en este esquema, se representa que ha habido un crecimiento de colonias en la superficie del filtro. Entonces, quedaron atrapadas las bacterias a la hora de pasar por el filtro, ¿no?, y yo me aseguro que el material que he filtrado ya esté exento de microorganismos. Es una manera de control también. Así como hay este sistema, también tenemos estos sistemas, digamos, que son mucho más prácticos, pero para volúmenes menores. Estos filtros los venden de diferentes poros y se adaptan a una jeringa de 10, ¿no?, una jeringa grande, pues una jeringa de 20, y se hace pasar la muestra y los microorganismos van a quedar atrapados en ese filtro de membrana. Por ejemplo, cuando se hacen trabajos de investigación y yo estoy probando una solución, ¿no?, pero durante el ensayo, yo como me aseguro que mi solución que yo estoy probando esté exento de microorganismos. Puedo utilizar estos filtros porque las bacterias van a quedar retenidas en estos filtros de membrana. Entonces, es una manera, digamos, práctica de asegurarnos de lo que vamos a probar esté exento de microorganismos utilizando esos filtros. Este método es para esterilizar sustancias líquidas termolábiles. Se hace pasar por la solución a través de la membrana que presenta poros cuyo tamaño es menor al de una bacteria, inclusive el de algunos virus. Las membranas pueden ser de varios materiales, como mencionan, que puede ser nitrocelulosa o nylon. Estos son los filtros que les estaba mencionando. Los poros pueden variar de 0,20, 0,2 micras a 1,2 micras.
porque hay diferentes tamaños de bacterias, ¿cierto? Entonces, miren, en esta microscopía electrónica se demuestra de que al haber utilizado por filtros de membrana con poros de una micra, los estreptococos quedan atrapados. Ahora, para el caso de la levadura, que es una levadura que es Saccharomyces cerevisiae, con filtros de 2 micras, ya son filtros más grandes, ¿no? Pero como estas levaduras son grandes, van a quedar atrapadas. Y Campylobacter jejuni, que tenemos este bacilo, con filtros con poros de 0.4 micras, y estos bacilos, este Campylobacter queda atrapado en el filtro de membrana. Para mencionarles que sí tiene utilidad, sobre todo en el ámbito de investigación, el utilizar este tipo de filtración, que le llaman filtros de membrana, ¿no? Para que queden atrapadas en estos poros y las bacterias no pasen, ¿no? La filtración aérea. En este caso, bueno, que se ha superpuesto, pero podemos entender que es una eliminación mecánica para esterilizar el aire que va a pasar a un ambiente, y el aire atraviesa todo un espesor que está formado por varias capas. Este filtro, tenemos prefiltros donde se va a retener el polvo, ¿no? Las partículas. Luego un filtro de carbón activado donde quedan retenidos los gases y olores, y luego un filtro EPA, que es en el cual se van a quedar atrapados muchas bacterias, virus y algunas partículas, que serían este filtro utilizado, ¿no? En la filtración aérea. No sé si ustedes recordarán que en el tema, cuando estábamos en el COVID, mencionaron que en España, creo que era en Europa, muchas de estas casas de gente de adulto mayor, había habido problemas justamente con estas áreas por el uso de estos filtros, ¿no? Y porque estos virus, en este caso del SARS-CoV-2, estaba quedando atrapado en esos filtros de membrana, ¿no? En esos filtros para la filtración aérea. Importante mantener un ambiente exento. Entonces, se había tenido que chequear, y al parecer no había habido una renovación, porque esos filtros hay que cambiarlos, ¿no? Y el aire que estaba ingresando a estas casas, ¿no?, de personas mayores, estaba ingresando un aire sumamente contaminado. La filtración aérea, por lo tanto, es un proceso esencial para mejorar la calidad del aire al eliminar partículas y contaminantes perjudiciales. Se utilizan diferentes tipos de filtros diseñados para capturar y retener partículas contaminantes en el aire. Estos están compuestos por filtros que tienen varias capas, como han visto en la imagen anterior: papel, fibras sintéticas, carbón activado, y el que es, digamos, el más riguroso son los filtros EPA, que reducen la cantidad de alergenos en el aire, bacterias, algunos virus, los filtros EPA. Pasamos ahora a ver esterilización, pero por agentes químicos. Hemos visto físicos, ¿no?, mecánicos, y ahora serían químicos. Los más empleados son el óxido de etileno, el gas de óxido de etileno, como les había mencionado, el gas de plasma de peróxido de hidrógeno, el glutaraldehído, el formaldehído también se utiliza, pero como que ya queda desplazado porque su remanente es muy tóxico, ¿no? Entonces, entre los principales tenemos a los 3 primeros. El gas de óxido de etileno. El gas de óxido de etileno, que se va a trabajar en temperaturas frías, entre 32 a 57 grados centígrados, utilizan esas cámaras, esos equipos, en cuyo interior se va a poner el material que va a ser sometido a ese gas, ¿no? Pero miren, por un espacio de 8 a 10 horas va a tener que ser sometido ese material, ¿no?, a este gas.
Luego debe ser enjuagado con agua estéril antes de usarlo por ser muy cáustico y se utiliza para la esterilización de materiales termosensibles y plásticos. Este tipo de esterilización se utiliza en el ámbito hospitalario, ¿no? En el ámbito hospitalario, en sus centros de esterilización, para utilizar ciertos materiales o equipos, lo van a esterilizar con gas de óxido de etileno. ¿Bien? Luego tenemos el gas de plasma de peróxido de hidrógeno. Cuando hablamos del peróxido de hidrógeno nos acordamos de la fórmula, ¿no es cierto? Es H2O2. Este peróxido de hidrógeno ofrece una ventaja. El proceso en los cuales se somete a este gas, ¿no?, es también a temperatura 55 grados centígrados, no requiere temperaturas altas como lo que hemos ido mencionando al inicio, el cual esteriliza los dispositivos médicos por el vapor del peróxido de hidrógeno dentro de unas cámaras y por medio de una estimulación electromagnética. Estas moléculas del peróxido de hidrógeno van a pasar a un estado de plasma a baja temperatura. Entonces se somete a este peróxido de hidrógeno que pase a ese estado, a un estado de plasma. Este estado, el plasma de peróxido de hidrógeno, contiene radicales libres. Estos radicales libres de hidroxilo lo que van a ir es a alterar las membranas lipídicas, el ADN y otros componentes de la célula, causando la muerte microbiana. ¿Ven? Es otro mecanismo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el peróxido de hidrógeno, ¿en qué se desdobla al final? Agua y oxígeno. Por lo tanto, no es tóxico, ¿no? Entonces, es un procedimiento que ya se está usando, ¿no?, en algunos ámbitos, porque lo que tienen que tener son estas cámaras, ¿no?, donde hay que someter a esas temperaturas para que este peróxido de hidrógeno pase a este estado y, sometido a este tipo de estimulación electromagnética, se liberen estos radicales y actúen a nivel de la bacteria. En algunas clínicas cuentan ya con este gas de plasma de peróxido de hidrógeno. Luego tenemos el glutaraldehído. Acá ya es una solución química, ¿no es cierto? El glutaraldehído. El glutaraldehído es una solución compuesta de la familia de los aldehídos que se usa como un desinfectante frío para equipos médicos como frascos, instrumentos quirúrgicos e instrumentales, para uso en oído, nariz y cavidad bucal. Se utilizan soluciones amortiguadas al 2% con sales sódicas y para que el material se esterilice, miren, quiere decir que este agente químico me permite desinfectar como también esterilizar. Para lograr la esterilización, el material debe estar sumergido por un espacio de tiempo, hablamos de 1 hasta 10 horas. Entonces, si yo quiero estar segura de que mi eliminación ha sido completa, el espacio de tiempo tiene que ser por 10 horas, ¿no? Por eso les mencionaba que cuando salen de campaña o salen de acción, digamos, alguna actividad de repente fuera del país, fuera de la ciudad, ¿no?, donde no haya disponibilidad de ciertos equipos, se utiliza el glutaraldehído. Terminada la jornada del día, lo sumergen durante el glutaraldehído hasta el día siguiente, ¿no es cierto? Y con eso logramos la esterilización, ¿no? Eliminamos la presencia de microorganismos. Como ven en la imagen, estas soluciones ya vienen prácticamente activadas o para mezclar con estas sales y se sumerge el instrumental dentro del glutaraldehído. Acá en cirugía usan glutaraldehído también, ¿no? Glutaraldehído al 2%. ¿Cómo podríamos controlar, ¿no?, monitorear que los métodos de esterilización se están llevando correctamente? Ustedes, por ejemplo, saben que
una clínica o un consultorio puede ser sometido a ciertas supervisiones, ¿no? Igual que un laboratorio. Para que este laboratorio califique, para que este consultorio califique, va a ser sometido, ¿no?, a estas empresas auditoras para ver que todos los procedimientos se están llevando a cabo correctamente. Entonces, hay medidas de control y de monitoreo de estos métodos de esterilización. Entre los indicadores físicos tenemos dispositivos mecánicos que deben estar incorporados en las autoclaves y estufas. Por ejemplo, en estos equipos el termómetro debe estar funcionando correctamente, ¿no? Para que la temperatura que se alcance, pueden venir, supervisar y ver que ese termómetro no funciona, entonces no podríamos asegurar que se alcanza la temperatura. Los manómetros donde se registra la presión y los timers o los relojes de tiempo que nos van a indicar que se está cumpliendo con los parámetros, ¿no?, sugeridos. Indicadores químicos, lo que se usa mucho aquí en el centro de esterilización, ¿no? Son unas cintas que le llaman las cintas testigo que van a demostrar de que realmente el material ha sido sometido a esterilización. Estos productos comerciales utilizan sustancias químicas que van a cambiar de color cuando ha sido sometido a la temperatura, ¿no?, sugerida. Entonces, ustedes hacen su empaque de su instrumental y le ponen la tirita y la cinta testigo. Esa cinta tiene que cambiar de color, lo cual les asegura a ustedes que el material ha sido debidamente esterilizado. Bien, entonces, de esa manera se puede corroborar de que realmente se ha seguido el protocolo. Indicadores biológicos. ¿Por qué podríamos utilizar un indicador biológico, ¿no? El indicador biológico son dispositivos que portan una determinada concentración de esporas de bacterias. Bien, entonces tenemos, ya sea en tubos, ¿no?, en un medio, estas esporas, y para autoclaves se emplea cintas de esporas de Bacillus stereothermophilus, y para hornos o estufas calor seco, Bacillus subtilis variedad niger. ¿En qué consiste ya este indicador biológico? A ver, si ustedes tienen en un tubito, ¿no es cierto?, una bacteria esporulada y quieren monitorear para ver si el autoclave está funcionando como debe ser, ¿no?, yo intencionalmente voy a colocar mi tubo que tiene a esta bacteria esporulada. En el caso del autoclave hablamos de Bacillus stereothermophilus, ¿cierto? Entonces termina mi ciclo de autoclave, retiro mi material, retiro ese el tubito donde he puesto intencionalmente a esta bacteria. Si yo siembro, ¿debe crecer o no la bacteria? No debe crecer, por eso le llaman un indicador biológico. Ahora, para facilitar la cosa, utilizan un tubito, pero que ya tiene un sustrato, con un indicador de pH. Entonces, yo saco el tubito, lo incubo, quiere decir de que si está viva la bacteria va a metabolizar el sustrato, ¿cierto? Y va a cambiar de color. Entonces, quiere decir que no logré la esterilización. Bien, entonces si yo pongo mi tubito con la bacteria en este medio y no veo ningún cambio, significa pues de que la bacteria quedó eliminada. Entonces, ¿cuál es el referente acá? Utilizar bacterias que tienen estas esporas. Así como hay en medios, también hay tiritas, ¿no? Estas tiritas se someten
también al proceso de autoclave, yo luego saco la tira, coloco la tira sobre un agar, ¿crecerá o no crecerá la bacteria? No debe crecer, ¿no es cierto? No debe crecer para yo estar seguro que ha seguido un proceso. Estas pruebas las venden justamente para este monitoreo en un laboratorio, por ejemplo, que quiere calificar, ¿no? Tiene que ser periódicamente controlado con este tipo de indicadores también, ¿no? Obviamente que el indicador físico tiene que estar funcionando bien, ¿no? Estamos hablando, y estos indicadores biológicos nos ayudan a demostrar que el procedimiento se está llevando correctamente. Hasta aquí lo referido a esterilización, ¿no es cierto? Ahora, habíamos dicho que había diferencia con respecto a la desinfección. Entonces, cuando hablamos de desinfección, acá se logra disminuir el número de microorganismos vegetativos hasta niveles que reducen al mínimo el riesgo de infección, lo que se llama reducir la carga microbiana, ¿no? Bajar la carga microbiana, pero sabiendo muy bien que podría quedar un remanente, ¿no? Pero permanecerán resistentes aquellas que forman esporas. Cuando hablamos de desinfección, también hablamos que el uso de ciertos agentes químicos y que son utilizados con artículos que no requieren un proceso de esterilización. No todo necesita ser esterilizado, dependiendo, ¿cierto? Si algo va a ser de contacto, va a ser invasivo, ahí aplicar un poco el criterio, ¿no? ¿Cuándo desinfectamos? ¿Cuándo esterilizamos? En esa imagen, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo podrían describir ustedes esa imagen? Están utilizando un agente químico, ¿no es cierto? Lo han embebido en un paño y estamos friccionando, ¿no? Sobre una superficie. A raíz del COVID, ¿no es cierto? En nuestras casas todos implementamos N medidas de desinfección, ¿no? ¿Me podrían mencionar alguna de ellas? El alcohol se utilizó mucho, ¿no? Este agente químico para poder desinfectar. No solo nuestras manos, inclusive desinfectábamos todo lo que ingresaba a la casa, ¿no? Todo lo que se compraba, porque no se sabía cómo se transmitía ese virus. ¿Qué otro proceso de desinfección utilizaron, a ver, en sus casas? ¿Solo alcohol? Agua y jabón, de hecho, ¿no es cierto? ¿Ah? Amonio cuaternario, se utilizó mucho el amonio cuaternario también, ¿no? Porque decían de que ese lograba eliminar al virus, ¿no? Del amonio cuaternario. ¿Y qué es lo que más ampliamente utilizamos siempre en casa para desinfectar? La lejía, el hipoclorito, ¿no es cierto? El hipoclorito de sodio. Estos agentes químicos, con estos agentes químicos nosotros desinfectamos superficies inertes, ¿no es cierto? Yo puedo desinfectar la unidad frotando, ¿no? Utilizando un agente químico. Entonces, cuando un agente químico es utilizado sobre una superficie inerte, se dice que es un desinfectante. Cuando este agente químico se utiliza para desinfectar un tejido o mucosa, ¿no? Van a colocar de repente una inyección intramuscular, ¿no? O van a aplicar una anestesia. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a utilizar un agente químico, pero va a ser denominado antiséptico. Cuando el agente químico es empleado sobre piel y mucosa, recibe el nombre de antiséptico. Cuando se aplica sobre una superficie inerte, se denomina desinfectante, ¿no? Ambos con la misma misión, ¿no? Reducir la carga microbiana. Cuando hablamos de desinfección, también hablamos de niveles de desinfección. Por ejemplo, desinfección de bajo nivel es aquella que no elimina esporas bacterianas y tampoco el Mycobacterium tuberculosis. Una de desinfección de nivel intermedio elimina el Mycobacterium, pero no las esporas bacterianas.
Desinfección de alto nivel va a eliminar al Mycobacterium tuberculoso, a virus, hongos y algunas esporas. Digamos que es el límite, ¿no? Una desinfección de alto nivel con un procedimiento de esterilización. Por eso dice algunas esporas, porque si ya eliminar esporas, estaríamos frente a un procedimiento de esterilización, ¿cierto? Pero hay algunos agentes que logro conseguir un tipo de desinfección de alto nivel, ¿no? La ebullición es considerado un procedimiento de desinfección. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos dicho no entra dentro de la esterilización? ¿Qué temperatura se alcanza con ebullición? 100 grados centígrados, ¿no? Pero ¿las esporas son eliminadas con 100 grados centígrados? No. Es por eso que la ebullición nos ayuda mucho, ¿no? Para disminuir carga microbiana, pero podríamos estar corriéndonos el riesgo de que exista la presencia de una bacteria esporulada. Tenemos así que es un método clásico para desinfectar textiles, cubiertos y otros, ¿no? Se utiliza mucho, de repente hay alguien enfermo en casa y dice, sepárenle los cubiertos, ¿no? Entonces, y una medida de desinfectar, hay que hacerlo servir, ¿no? O su ropa de cama, antiguamente todo lo que era sábanas, todo se hacía el hervido, ¿no? Era un procedimiento clásico que se utilizaba para desinfectar. Ahora ya los pañales, es tema ya de otros siglos, ¿no? Ahora todo se usa descartable. Pero como todo tiende a dar vuelta, hay situaciones, ¿no? De que estos textiles pueden ser sometidos a estos procesos de desinfección utilizando estos procedimientos de ebullición, ¿sí? El agua hierve a 100 grados centígrados por un espacio de 20 a 30 minutos, destruye formas vegetativas, muchos virus, algunos hongos, pero no las bacterias esporuladas, ¿sí? Entonces, con la ebullición consigo disminuir carga microbiana, pero no logro por completo la esterilización. Tenemos también a las radiaciones, en este caso las radiaciones no ionizantes. ¿Por qué las radiaciones no ionizantes son consideradas un procedimiento de desinfección? Dentro de este grupo tenemos a la radiación ultravioleta. La porción ultravioleta del espectro incluye todas las radiaciones que van de entre 10 a 390 nanómetros. Las longitudes de onda alrededor de las 254 nanómetros son las que tienen acción bactericida. Entonces, el UV en este rango entre 200 a 295. Tenemos tres clasificaciones para el UV, el UVA, el UVB y el UVC. El UVA tiene una mayor longitud de onda, ¿no? El UVB entre los 280 y los 320, y el UVC, el tipo de radiación ultravioleta, que se sitúa en este intervalo de 280 a 100 nanómetros. El rango que se utiliza de la radiación ultravioleta con capacidad germicida está alrededor de los 254 nanómetros. Entonces, estas lámparas de UV que se utilizan para disminuir carga microbiana están en esa longitud de onda, de 254 nanómetros aproximadamente, considerando un rango entre los 200 a los 295 nanómetros. ¿Por qué? Porque esta radiación ultravioleta no se concibe como un procedimiento de esterilización. Porque nosotros vemos, ¿no?, que, por ejemplo, una sala de cirugía o un ambiente es sometido a radiación UV. Nuestra misma cámara de flujo laminar que tenemos en el laboratorio tiene su lámpara de UV para desinfectar la zona de trabajo. Estos rayos UV, los microorganismos se van a ver alterados porque va a actuar a nivel del ácido nucleico, ¿no? El ácido nucleico absorbe la energía y
y se va a ver alterado. ¿Qué es lo que se va a formar? Se van a formar nuevos enlaces entre los nucleótidos, creando dobles enlaces o dímeros. Entonces, esta dimerización de las timinas constituye un daño fotoquímico que impide a las bacterias y a los virus su capacidad de replicarse y su capacidad de infectar. Entonces, lo que va a formar son dímeros de timina, ¿no?, por acción de esta radiación sobre el ADN, en este caso sobre el ADN bacteriano. Entonces, se altera el ADN bacteriano y por consiguiente, ¿no es cierto?, la bacteria ya no puede replicarse. Entonces, sí, pero hay un aspecto importante, que este tipo de radiación UV se utiliza para ambientes, para desinfectar ambientes, como pueden ser los quirófanos, como estamos viendo una sala, pueden ser en la industria farmacéutica, también para llenados asépticos de algunos productos, al envasar algunos productos, para superficies contaminadas en la industria alimentaria. ¿Y por qué hablamos de que es solo para superficies? Porque tiene una desventaja la radiación UV. La desventaja es que tiene poco poder de penetración de la materia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la radiación gamma? Esta radiación gamma, su onda era más larga y podía atravesar el material previamente empacado, podía atravesar el plástico. ¿Se acuerdan de la imagen, no? Papel, plástico, hasta parcialmente plomo. En cambio, la radiación UV no tiene esa capacidad. Y por lo tanto, solo los microorganismos que están expuestos en la superficie son sobre los cuales actuaría la radiación ultravioleta. ¿Sí? Los que se exponen directamente a la UV y son susceptibles a ser destruidos. Por ejemplo, tenemos acá una cabina de flujo laminar, entonces se enciende el UV, se somete a este proceso de desinfección por un espacio de 10 minutos, se apaga, luego la onda se disipa y luego uno entra a trabajar. Seguro que acá ya no voy a prender mi mechero, ¿no? Porque acá yo ya he conseguido la desinfección de esta zona de trabajo. Bien. Igual, en una sala, estos carritos que están viendo ahí, que son portadores de UV, por ejemplo, esta radiación UV también se implementó mucho en el COVID, ¿no? En los consultorios odontológicos, cuando recién comenzaron a atender, se vendieron muchas lámparas de UV, ¿no?, para desinfectar la zona de trabajo, el área, ¿no?, o la sala de espera. Bueno, y ella no sé si ya era con pacientes citados, ¿no es cierto? De tal manera de que se encendía desde afuera y se apagaba también desde afuera, ¿no? Entonces sometían a esa radiación UV. ¿Qué hizo? Creo que SIVA, que fue el de transporte. También lo que hizo para comenzar, cuando comenzaron ya a poder viajar, lo que hizo SIVA fue utilizar esta radiación UV para desinfectar sus unidades, sus carros, ¿no? Utilizó este tipo de radiación ultravioleta. En algunos países, ¿no?, se utilizaba para, como cuando limpian las calles, que limpian, ¿no?, barriendo. En otros países también se utilizaban estos carritos de UV para desinfectar digamos, estas zonas, ¿no? Entonces, donde se aplicó mucho este tipo de radiación ultravioleta, como ven, para desinfectar áreas expuestas, porque no tiene la capacidad de atravesar el material. En práctica, espero que podamos hacer una experiencia de estas. Como hemos visto, dos agentes físicos, como es la temperatura y la radiación UV, como un procedimiento de desinfección, ahora nos vamos a referir a estos agentes químicos. Hablamos de antisépticos, entonces, cuando estos agentes químicos van a tener la capacidad de actuar, ¿no?, pero sobre seres animados, ¿no?, piel y mucosas. Entonces hablamos que un agente químico se considera un antiséptico cuando puede destruir indiscriminadamente o inespecíficamente a microorganismos a temperatura ambiente de seres animados.
lo que se utilizó mucho en el caso del COVID, que fue el alcohol, ¿no? Ampliamente utilizado. Y desinfectantes cuando estos agentes antimicrobianos son aplicados sobre objetos inanimados o medios inertes, como estamos viendo en la imagen. Entonces, un desinfectante, un antiséptico. ¿Cuáles son las características que deben tener estos agentes químicos? Que debe tener una elevada actividad antimicrobiana aún diluido. Quiere decir que al diluir, este no pierda su actividad. Entonces, no hay necesidad de utilizarlo sumamente concentrado, sino que una característica importante es que este, al ser diluido, pueda todavía ejercer acción. Amplio espectro, que pueda actuar sobre un amplio rango de microorganismos, bacterias, algunos hongos, ¿no? De ser estable y mantenerse activo, no ser tóxico para los tejidos, no ser corrosivo para el material sobre el cual se va a aplicar, ser biodegradables y que posean sustantividad. Es una característica importante de los agentes químicos utilizados en el ámbito odontológico. ¿Y qué entendemos por esa sustantividad? Es una cualidad que mide el tiempo de contacto entre una sustancia y el sustrato en un medio dado. Entonces, ese tiempo en que va a estar el agente químico sobre ese sustrato, llámese una mucosa también, ¿no? Tiene que ser mantenido en el tiempo. Al tratar infecciones dentales es una cualidad muy importante, ya que el agente antimicrobiano necesita cierto tiempo de contacto con el microorganismo para inhibirlo e eliminarlo. Entonces, tiene que tener como que en un espacio de tiempo mantener su acción, ¿no? Acuérdense que ustedes van a aplicar un irrigante, van a utilizar alguna pasta, y esa pasta no va a actuar ahí mismo, ¿no? Va a tener que actuar en un espacio de tiempo, ese irrigante también. Por lo tanto, es importante que tenga una alta sustantividad. Es como cuando un desinfectante, cuando lo promocionan, dice que tiene acción residual, ¿no? Utilizamos ese desinfectante, voy a eliminar, pero su capacidad va a mantenerse por un espacio de tiempo, que tiene acción residual. No es que solamente presiono el aerosol o el spray y va a actuar ahí, no, sino que en un espacio de tiempo todavía se mantenga su capacidad de desinfección. ¿Qué factores afectarían la efectividad de ese desinfectante? ¿No es cierto? Por ejemplo, el tipo de agente microbiano. Un desinfectante va a actuar sobre un espectro de bacterias, ¿cierto? Pero ya ustedes, por lo que ya conocen, las bacterias pues difieren en su estructura, ¿no? Difieren en sus características. Entonces, en algunos casos, de repente, ese desinfectante no funciona, ¿no? Bien, porque están predominando cierto tipo de bacterias con ciertas características sobre las cuales no tienen mucha acción. Entonces va a depender también del tipo de microorganismo, ¿no? Del agente microbiano. El tiempo de contacto o exposición. Este agente químico de repente requiere mayor tiempo, que tiene que estar el sustrato o la superficie estar sometida a este agente químico. Entonces el tiempo de exposición también va a influir en la efectividad. La curva de muerte del agente infeccioso. Ustedes con el doctor Mendoza han visto que las bacterias describen una curva de crecimiento, ¿cierto? ¿Todas describen al mismo tiempo? No. Entonces, habrá bacterias que tengan su tiempo de división más lento, ¿no? Y alcancen su curva de exponencial en un espacio de tiempo más prolongado. Entonces, otro de esos factores es la curva que describe este microorganismo. Entonces ya vienen cosas muy puntuales, ¿no es cierto? Ya muy propias del microorganismo sobre el cual tendría que estar. Por ahí falla ese desinfectante. Bueno, es que predomina este tipo de bacterias, que tiene tal o cual característica. La temperatura sobre
sobre la cual se va a manejar esta desinfección, la concentración también del desinfectante. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, la lejía, es un desinfectante, ¿cierto? Pero a determinadas concentraciones también se lo utiliza en endodoncia, porque tiene otra concentración. Entonces, la concentración igual, si nosotros utilizamos la clorexidina, que es otro que ustedes van a usar mucho, tenemos en algunos casos que va a poder ser utilizado, ¿no?, a una determinada concentración, pero si queremos de manera tópica, ¿no?, como un enjuague, pero si queremos hacer un control ya de un problema a nivel periodontal, vamos a manejar otra concentración. Entonces, la concentración del agente químico también hay que tener en consideración el pH sobre el cual va a actuar este agente químico, ¿no?, dependiendo de las características sobre el cual desarrollan estas bacterias. Entonces, estos factores podrían estar alterando la efectividad de un desinfectante, a tener en cuenta. Habíamos hablado de que la desinfección tiene diferentes niveles, ¿no es cierto? A tal nivel elimina esto, a tal nivel acá, y con ya el de alto nivel tengo un espectro mucho mayor. Bien, entonces, por ejemplo, ¿es considerado un agente químico que logra una desinfección de alto nivel? El glutaraldehído que les había mencionado. ¿Por qué? Porque el glutaraldehído lo hemos visto como un agente químico de esterilización, ¿cierto? Cuando uno lo va a someter. Entonces, con el glutaraldehído al 2%, el formol al 20%, el peróxido de hidrógeno estabilizado, mi rango sobre el cual yo puedo actuar tiene un alto nivel de desinfección. Son estos agentes químicos, porque habíamos mencionado que puede actuar sobre algunas esporas, sobre el Mycobacterium, sobre virus no lipídicos. Entonces tiene un mayor espectro de acción este desinfectante de alto nivel. Luego, un desinfectante utilizado o un antiséptico, dependiendo, tenemos el alcohol al 70%, los derivados del fenol. Como ven ahí, puede eliminar al Mycobacterium tuberculoso, pero ya no a las bacterias, algunas bacterias esporuladas. Y de bajo nivel, ¿no?, donde tenemos acá al amonio cuaternario, tenemos a las sales de plata, a los detergentes, logra eliminar las formas vegetativas bacterianas, la gran mayoría de bacterias las va a eliminar, ¿no?, los virus lipídicos y virus medianos y algunos hongos. Entonces, ya estos agentes químicos a sus determinadas concentraciones ya son utilizados dependiendo el nivel de desinfección que se quiera conseguir. Los agentes químicos van a tener diferentes mecanismos de acción, ¿cierto? Quiere decir que van a actuar a cierto nivel de la bacteria, ¿correcto? Por ejemplo, hay algunos agentes químicos que lo que van a hacer es actuar a nivel de la membrana citoplasmática o de la pared celular bacteriana. Entonces, inmediatamente tiene que venir a mi mente cuál es la estructura de la pared bacteriana, cómo es esa membrana bacteriana. Entonces, ¿qué agentes químicos actúan a nivel desorganizando la membrana, alterando la pared? Tenemos a los ácidos, los álcalis, los detergentes que alteran la tensión superficial de las membranas, principalmente los detergentes, ¿no?, como estamos viendo ahí. Luego, tenemos también detergentes enzimáticos que se utilizan bastante acá en cirugía, ¿no? Utilizan detergentes enzimáticos para la limpieza de todo el instrumental que utilizan. La finalidad es eliminar materia orgánica, como es la sangre, las fresas, ¿no? Todo material que pueda estar en contacto o ser invasivo. Tenemos nosotros la presencia de proteínas, desechos celulares, cuando ha habido secreciones, ha estado en contacto con mucosa, saliva, entonces utilizan estos detergentes enzimáticos, ¿no?
la señorita ahora creo que Lita ya está en la sala de esterilización, pero esta señorita ha estado mucho tiempo en cirugía, siempre nos ha referido que utilizan para el lavado sus detergentes enzimáticos, ¿no? Existen 4 tipos de enzimas que son utilizados en estos detergentes limpiadores, cuya función es actuar sobre las proteínas, proteasas, lipasas, amilasas, celulasas. Son enzimas que ustedes ya han conocido por el curso de bioquímica, ¿cierto? Que van a actuar sobre diferentes tipos de moléculas. Entonces, esas enzimas ya vienen incluidas en esos detergentes. Igual cuando nos venden esos detergentes para el lavado de ropa, dicen, ¿no?, que tiene enzimas, ¿no? Es que incluye para que puedan desorganizar estas moléculas. El amonio cuaternario, que se hizo mucho con el caso del SARS-CoV-2, con el caso del COVID, ¿no? Lo que se hacía era aplicar este amonio cuaternario para controlar a este virus, porque el virus en sí era bastante lábil, sino que su forma de transmisión era el problema, ¿no? El rápido contagio que lograba expandirse este virus. El amonio cuaternario, ¿no es cierto?, es un compuesto catiónico que se va a caracterizar por tener 4 grupos alquilos unidos a un átomo de nitrógeno, lo que confiere propiedades desinfectantes y antimicrobianas. Ampliamente es utilizado en la industria para eliminar bacterias, virus y hongos. Su mecanismo de acción es interactuar a nivel de la membrana de las bacterias, las levaduras y los hongos, y efectivos en los virus con envoltura. Entonces se utilizó mucho en el caso de COVID y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora yo tengo, por ejemplo, la experiencia que de repente por ahí alguien de ustedes en casa es medio asmático por los ácaros y todo. Ese amonio cuaternario actúa bastante bien, elimina, ¿no?, la presencia y disminuye los procesos en las personas que tienen esta alergia, ¿no?, esta asma alérgica, utilizando este amonio cuaternario. Ahora, habrá otros agentes químicos que actúan a nivel del ADN bacteriano, ¿bien? Entonces, ¿dónde es que se va a qué nivel del ADN se va a alterar? Lo que va a hacer es interactuar con los grupos sulfidrilos de las nucleoproteínas, ¿no? Entonces tenemos acá otro tipo de agentes químicos que actúan a ese nivel. Bien, entonces, de todo lo escuchado, ¿no?, que hay desinfección, esterilización, que hay que seguir los protocolos para estar seguros, ¿no?, de la eliminación de tal o cual microorganismo. Todo este conocimiento es importante para aplicarlo como medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Ya teniendo criterio, no usar por usar, no usar porque a mí me parece que ya está calientito, ya mató, no es cierto. Yo ya apliqué tal o cual desinfectante, ¿no? Entonces hay que tener presente, teniendo todo este ya panorama un poquito más concreto, la importancia de las medidas de bioseguridad, ¿no? Cuando hablamos de bioseguridad, es prácticamente un comportamiento que uno asume, ¿no es cierto? Entonces, son un conjunto de normas o procedimientos cuyo objetivo es disminuir o minimizar o eliminar factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud, la vida de las personas o puedan afectar un medio o el medio ambiente. Por ejemplo, si esto lo llevamos al consultorio, vemos prácticamente de que tiene que haber un control de la infección en el ámbito odontológico, para el cual utilizan barreras, ¿no?, que ustedes utilizan bastante bien. Tienen que seguirse procedimientos de descontaminación, desinfección y esterilización, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, que tienen que aplicarse en el consultorio. El tratamiento especial de material punzocortante, que tiene que ser totalmente descartado, y el tratamiento de desechos. Hoy en día se respeta mucho el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un manejo adecuado. En los consultorios que en algunas municipalidades ya les exigen a los consultorios qué empresa es la que va a recoger sus residuos biológicos, ¿no? Ya no es como que lo voy a eliminar con cualquier material de eliminación,
¿no? La municipalidad le exige al consultorio odontológico que haga mención qué empresa de manejo de desechos es la que va a recolectar sus desechos, ¿no? Contaminados. Entonces ya poco a poco se asume cierta responsabilidad en lo que es el manejo de desechos, sobre todo del área clínica. Por ahí vemos algunas noticias, ¿no? Que encuentran jeringas, algodones, todo que no han sido adecuadamente manejados. Entonces, en los procedimientos odontológicos, ustedes son conscientes que se van a generar aerosoles, ¿cierto? Los cuales se pueden diseminar en el ambiente, el cual va a dejar suspendida bacterias, ¿no? Patógenas, creando un alto riesgo de infección. Por eso es que se suspendió durante el COVID, no se podía hacer ninguno de estos tratamientos, ¿no? Donde se generara aerosol, porque se expandía totalmente el virus. Entonces, porque van a quedar suspendidos en las partículas, en las gotitas de los aerosoles cuando utilizan algún procedimiento. Para esto se deben utilizar barreras de protección personal y barreras ambientales en el manejo adecuado de desechos generados durante la atención. Por ejemplo, en esta atención odontológica, ¿qué barreras estamos observando? A ver usted, señorita, usted que ya está en clínica. ¿Ah? Eso es en lo personal, ¿no es cierto? ¿Y habrá alguna medida que sea para el mobiliario también? Sí. Ok, miren, todo eso se volvió mucho, todo eso, digamos, también se sacó algo bueno después del COVID, ¿no? Porque ahora sí, eso es riguroso, eso hay que hacerlo. Entonces, entre paciente y paciente, ustedes en su atención personal tienen que poner biofilm, quitar el film, ¿no? Para el otro paciente, descartar todo, el EPP, todo se cambia, ¿no? Acá, bueno, con el mismo mandilón atienden, pero en una consulta particular, el mismo paciente les puede pedir, ¿no? Que todo sea nuevo, ¿no? Bueno, y también ahí ustedes cobran, ¿no? Porque requiere, pues es un gasto adicional, ¿no? Pero se asume una conducta responsable para evitar esta transmisión. En ese proceso, además de incluir medidas de asepsia y antisepsia, también un manejo adecuado del material estéril, la limpieza, la desinfección y la esterilización, lo que hemos venido hablando, ¿no? Cuando hablamos de una infección cruzada, ¿qué es lo que se teme, ¿no? Que pueda ocurrir en cualquier atención, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de una atención en el consultorio. La infección cruzada es considerada como una transmisión de diversos agentes infecciosos a distintos niveles, entre paciente y paciente, ¿no? Cuando no ha habido un adecuado manejo del instrumental, por ejemplo, entre paciente y el profesional sanitario, el paciente y la persona que lo va a estar atendiendo, entre el profesional sanitario y otro paciente. Entonces, se genera, ¿no? Sino que no hay acá para marcar con esto, tenemos ya sea un contacto directo entre la persona infectada, libera el aerosol y otro paciente puede inhalar este aerosol que queda suspendido por fomites, quiere decir instrumental contaminado, ¿no? Cuando la inicialización no ha sido la correcta y por lo tanto podría estar siendo una vía de transmisión a utilizarlo ya sea por el personal o también por otros pacientes, ¿no? Todo esto en un ámbito de una atención médica. De ahí la posibilidad de que se origine una infección cruzada. Los equipos asociados que generan aerosol y a zonas o distancias implicadas en la contaminación, tenemos aerosoles en la consulta odontológica. Por ejemplo, ¿qué equipos? Bueno, tenemos ahí el uso del ultrasonido, la turbina, ¿no?
Luego también tenemos las piezas de mano. Todas estas están asociadas a la generación de aerosoles. Esta generación de aerosoles y a una distancia, ¿no?, que va a variar. Por eso es que se temía la diseminación de este virus, pues, ¿no?, para el aerosol. También es importante recordar que nosotros tenemos al Mycobacterium tuberculoso, que es sumamente resistente, y por lo tanto este también se va a liberar, ¿no? Y de ahí la importancia de las barreras como para bloquear la posibilidad de infectarse por el aerosol generado con la presencia de esta bacteria. Los mecanismos de infección en la práctica estomatológica puede ser variada, ¿no es cierto? Pero primero, digamos que al hacer ustedes una intervención invasiva, de hecho, que podría haber un contacto con sangre, con saliva, con algún fluido biológico, luego un contacto directo con objetos contaminados, salpicaduras de sangre o secreciones nasofaringias o contaminación por aerosoles. Para evitar esto, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Porque todas esas son fuentes de infección, ¿cierto? ¿Cómo podrían ustedes infectarse? ¿Cómo bloquearíamos esa infección? Utilizando adecuadamente las barreras, también mediante las inmunizaciones, las vacunas, que es importante, ¿no? Las vacunas contra la hepatitis B, todos los virus que puedan ser transmitidos por sangre, ¿no? Hasta al ustedes estar en contacto, supongamos, viene un paciente. El paciente puede estar consciente como no consciente de que está infectado. Vamos a poner el caso del virus del VIH, ¿no? Ustedes hacen una intervención, no usaron sus lentes protectores y les salpicó sangre en la mucosa, en la conjuntiva del ojo. O hicieron una intervención y se hincaron con la aguja, ¿no? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Hay riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, la clase más que todo es para sensibilizarlos a ustedes de la importancia de todo esto, ¿no? De estar seguros de sus procedimientos de esterilización, el uso de las barreras correctamente, ¿no? Porque todo paciente es potencialmente infeccioso, porque ustedes no saben, ¿no? El mismo paciente tampoco de repente no sabe, ¿no? Entonces, y la importancia acá de la historia clínica, que a veces ustedes ya no quieren hacer, que tengan el tiempo, rapidito, nada más. No, la historia clínica del paciente también, ¿no? Ustedes van a tener información sobre el estado de salud también de su paciente. De que ocurren accidentes, ocurren, ¿eh? Porque muchos casos de algunos así egresados acá que me han contado que cuando han ido al Serum, que han tenido que ir allá por Iquitos, por ahí tuvieron ahí también su accidente, o acá que un ratito nada más que me voy a poner, justo le salpica en el ojo, ¿no? Entonces, y resultó ser un paciente con VIH. Las cosas son fortuitas. Entonces, la importancia de las medidas de bioseguridad. Entre las enfermedades transmisibles tenemos entonces la hepatitis B, ¿no? El SIDA, ¿no?, con el virus del VIH, la tuberculosis dentro de nuestro contexto social, el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, la conjuntivitis herpética, que son transmitidas por virus, ¿no? Entonces, para lo cual vemos que la vía de transmisión es sangre, saliva. Todo lo que es sangre, saliva o fluidos, ustedes podrían estar en contacto, ¿no es cierto? Y al estar en contacto y no utilizar una barrera, podría ser transmitido. Y acá, bueno, tenemos yo creo que hoy en día ya no es como antes, ¿no?, de que la vacunación contra hepatitis B ya es prácticamente desde los colegios. Y si por ahí alguno de ustedes no fue vacunado en el colegio, ¿no?, saben que son 3 dosis y acá también vacunan en la universidad, y como profesional de salud se les exige, ¿no?, que tengan esta vacunación contra hepatitis B. Tenemos un sistema que resume todo,
que es lo que se quiere para controlar las infecciones en el consultorio, que se llama el sistema VEDA. B de barreras, E de esterilización, D de desinfección y A de antisepsia, ¿no? Lo cual va a evitar justamente esta contaminación cruzada en el consultorio. Y rápidamente, para terminar, entre las barreras ya hemos visto en las imágenes, ¿no es cierto?, la importancia de ustedes también del uso de las barreras que van a proteger a la persona, al profesional, como también a las superficies, como mencionó su compañera, ¿no? Como vemos en estas imágenes, ¿no?, ya el protector facial también quedó, ¿no?, se utilizó bastante, ¿no?, para la atención odontológica. Lo de superficies, ¿no?, tanto para la unidad como para la lámpara, puede ser platino como puede ser film también. En cuanto a la clasificación de los instrumentos para su descontaminación, ¿no?, es importante, cuando son invasivos, lo ideal es esterilización, ¿no?, que ha estado en contacto con fluidos, como cuál, por ejemplo, las curetas, ¿no? Luego tenemos las limas, por esterilización en autoclave o en estufa, y si son agujas o bisturí, sí, eso se descarta. Cuando son no invasivos, que podrían entrar en contacto con la mucosa, con la dentina, por ejemplo, instrumental de operatoria, la jeringa triple, las mismas radiografías, podemos estar hablando de esterilización o una desinfección de alto nivel y nivel intermedio, que ya hemos visto cuando se considera ese tipo de desinfección. Y las ambientales, que vendrán a ser las unidades que van a estar en contacto solamente con la piel del paciente, mobiliario, las lámparas, podemos desinfectar de nivel medio a bajo nivel. Entonces, importante que conozcan esto, ¿no?, para que pueda ser aplicado o llevado a cabo en el consultorio. Y así también tenemos algunas soluciones a utilizar, como es inmersión en hipoclorito, fricción con hipoclorito para las agarraderas, estos agentes químicos, ¿no?, como agentes desinfectantes. Bien, ¿qué podríamos decir entonces? Y creo que ya más o menos podemos ir ya terminando. El consultorio dental debe disponer de un espacio diferenciado para que no esté el lavado, la desinfección y también de la esterilización. No solamente la parte de la unidad de la atención, sino tiene que tener un área ya diseñada, especial, para cumplir con estas otras acciones, que es de suma importancia, que es el lavado, desinfección y esterilización de materiales utilizados en el consultorio. ¿Bien? Acá hay unos videos que ya he podido habilitar el plano, ahora sí ya voy a poder subir las clases, ¿no?, porque no sé qué pasaba, que no me permitían subir, pero ya me han apoyado y ya lo he podido, ya la tengo operativa. Cuando hablamos de antisepsia, acá utilizamos antisépticos y la idea es reducir el número de microorganismos, ya esto más o menos ya lo hemos visto. Solo mencionamos rápidamente los que más se usan en odontología, estos antisépticos. La clorhexidina, como les había dicho, a 2 concentraciones diferentes, el agua oxigenada, compuestos yodados y fenoles. Todos estos antisépticos ampliamente usados, ¿no?, en el ámbito odontológico. Y acá tenemos el gluconato de clorhexidina, que desestabiliza y penetra las membranas de la bacteria, en 2 concentraciones y de amplio espectro, porque actúa sobre gran positivas y sobre gran negativas, ¿no? El peróxido de hidrógeno, también acción oxidante sobre la membrana, eficaz para virus, hongos y bacterias gram positivas, y tenemos en diferentes también porcentajes. La iodopovidona a nivel de las proteínas y enzimas, y dependiendo del porcentaje, su aplicación, ¿no?
el hidróxido de calcio, utilizado mucho en endodoncia, también. Acá imagínense las bacterias que colonizan los conductos radiculares, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad es que eliminar toda presencia de presencia de bacterias, ¿no? Al hacer la obturación, todo esto tiene que estar libre de estos conductos, no presencia de microorganismos en esta cámara pulpar. La presencia de esos microorganismos va a ser controlada en algunos casos utilizando ciertas pastas que utilizamos. Se hace mención del hidróxido de calcio porque tiene propiedades sobre los lipopolisacáridos. ¿A qué nivel encuentro lipopolisacáridos en las bacterias? Recuerda que las bacterias gram negativas, aparte de la membrana de la pared, tiene una membrana externa, ¿no es cierto? Y en esa membrana externa encontramos los lipopolisacáridos. Entonces, miren, en este caso, el hidróxido de calcio va a tener esa propiedad, ¿no? Alterando a nivel de la pared, pero específicamente a nivel de los lipopolisacáridos de la gram negativa. Bien. El hipoclorito de sodio en odontología se utiliza en 2 porcentajes para la irrigación de conductos, como también para la decontaminación de superficies y del instrumental. ¿Ven la importancia de que tener en cuenta la concentración en la cual se utiliza el agente químico? ¿Bien? En este caso, estos agentes químicos en el ámbito odontológico manejan 2 concentraciones. Entonces, ¿qué debemos concluir? Que todo paciente es potencialmente patógeno, nosotros no sabemos. Bien, el uso de barreras de protección e inmunización es importante. Realizar procedimientos de esterilización y desinfección tal cual como indica el protocolo. Luego, la gestión e eliminación de material contaminado es ya un compromiso que asumimos, ¿no? Para evitar estos riesgos de transmisión.